No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la Corte de Inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visas que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Bueno, y como les prometí, aquí tengo al doctor Freddy Duque. Gracias por venir. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Además, habíamos tratado de que viniera antes, pero entre la mudanza del estudio y otras cosillas no lo habíamos logrado, pero qué bueno que ya estás acá. Muchas gracias por tu invitación. Ok, quiero que sepan, y les repito, el doctor Freddy Duque es un experto en medicina homeopática, acupuntura y tratamiento de la obesidad. Tiene un centro ubicado aquí en El Doral, que ya van a ver toda la información en la pantalla, pero lo que más quiero que ustedes oigan es lo que él nos viene a conversar hoy sobre algo, un concepto para mí muy novedoso y me imagino que para los que nos están oyendo también, y es la conexión cerebro-intestino. Pareciera imposible que dos órganos que están relativamente alejados desde el punto de vista anatómico estén tan cerca y tan conectados. Definitivamente, mira, y este tema es muy nuevo. Estamos hablando del año pasado solamente, que comenzaron a hacer estas investigaciones relacionando el comportamiento inicialmente en animalitos, en estudios y después en personas de su alimentación proinflamatoria o lo que nosotros llamamos junk foods, sodas, azúcar, carbohidratos y todas estas cosas que generan tanta inflamación y cómo afectan definitivamente los estados de ánimo, generando depresión, ansiedad, generando aislamiento, generando trastornos en la conducta de la persona. O sea, que no solamente nos engordamos físicamente y nos da diabetes y nos da hígado graso, sino que ahora también nos podemos enfermar mentalmente debido a el consumo de ciertos alimentos que son proinflamatorios. Definitivamente. Y ahí también nosotros vemos cómo hay diferentes teorías, por ejemplo la teoría de la acidez y la alcalinidad, donde nosotros hablamos de los alimentos alcalinos como los vegetales, las verduras, las frutas, el agua alcalina, el limón, y cuando hablamos de los alimentos ácidos como las harinas, las azúcares, el licor, todos estos alimentos ácidos que nos transmiten esa acidez a nuestro organismo, y la teoría dice que la acidez rechaza el oxígeno. Okay. Entonces imagínate, tenemos menos oxigenación en el cerebro y eso crónicamente se va a traducir en no podemos dormir bien, no nos podemos relajar, no rendimos en el trabajo, vamos a estar obviamente más cansados, más estresados todo el tiempo, y eso es un círculo vicioso que él mismo se va retroalimentando. Si nosotros no lo rompemos, terminamos con una de esas enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, hasta cáncer, cualquiera de esas enfermedades. Y me imagino, Doc, que también, por ejemplo, el Alzheimer, la demencia senil, son condiciones, ya que estamos hablando de que hay una conexión directa entre lo que comemos y cómo nuestro intestino lo metaboliza y lo absorbe, y luego eso que sirve de combustible para nuestros neurotransmisores. También me imagino que lo que es demencia senil, Alzheimer y otras enfermedades degenerativas cognitivas se presentan con mayor frecuencia. Todas estas patologías, desde la depresión o la ansiedad, que digamos es lo más sencillo, que se va convirtiendo crónico y termina en todas estas enfermedades, porque tú sabes, tú como médico y como nutricionista sabes que en el intestino delgado se absorbe la vitamina B, ¿cierto? Y todo el ácido fólico, y eso lo necesitamos nosotros para el buen funcionamiento del cerebro. Eso desde el punto de vista, digamos, de medicina western o de medicina occidental. Pero cuando nosotros tomamos entonces este tema desde el punto de vista homeopático, entramos mucho más a la parte inmunológica y analizamos más interleuquinas proinflamatorias, ¿cierto? Disminución de prostaglandinas antiinflamatorias, y esto va a generar también la degeneración de los tejidos.
Y cuando nosotros hablamos de medicina china o de acupuntura, y nosotros hablamos entonces del elemento metal que tiene el intestino grueso y al pulmón como sus órganos yin y yang, encontramos que toda esa inflamación se va a traducir hacia el cerebro, porque digamos, se dificulta la circulación energética. Claro. Sí, porque nosotros hablamos de acupuntura, hablamos de energía. Ese es un concepto que yo he desarrollado durante estos 20 años de experiencia. Cuando hablamos de homeopatía, hablamos de información. ¿Ok? Y cuando hablamos de medicina convencional, hablamos de productos que pueden ser naturales o sintéticos, pero entonces productos en unas dosis ya convencionales que van a actuar a nivel del órgano como tal. La homeopatía, nosotros podemos actuar a nivel del órgano, pero también a nivel energético. Y con la acupuntura definitivamente a nivel energético. Entonces, para poner un ejemplo que sea práctico, digamos que a tu consulta llega alguien con algún padecimiento crónico que pudiera ser, digamos, una hipertensión arterial o una diabetes, y probablemente también, no solamente porque pudiera existir como una condición aislada, sino porque estos padecimientos y estas enfermedades crónicas generan también depresión. Exacto. Entonces, un paciente típico, vamos a suponer diabético, hipertenso, las dos cosas, más una depresión, a lo mejor incluso subclínica, un fastidio, sí. Una falta de deseo de mantenerse activo. ¿Cuál sería el approach o cuál sería la forma de abordar al paciente? Exacto, que tú haces. Y ese ejemplo es muy clásico, Sí, porque por eso nosotros cuando vemos el paciente diabético y hipertenso, usualmente lo tenemos con sobrepeso. Porque ese paciente está en un síndrome metabólico. Exacto. Usualmente está ahí y usualmente es un paciente muy ansioso o ansiosa, muy triste, ¿cierto? Que en el fondo tiene por allá escondido deseos de salir adelante, pero que no puede. Entonces come, por ejemplo, por ansiedad y se convierte en diabético y en hipertenso. Siempre el enfoque es el mismo. Nosotros tenemos un equipo que se llama ESTEC, que es un equipo de bioresonancia, con el cual medimos energéticamente los órganos del paciente, medimos los estados inflamatorios o medimos si está en un estado crónico degenerativo funcional. Y hacemos la aproximación desde el punto de vista de medicina china acupuntura, tal vez un poco más convencional, y hacemos la aproximación desde el punto de vista homeopático. Determinamos, por decir algo, si este paciente definitivamente es más el intestino que lo tiene muy inflamado y el hígado, entonces con medicamentos homeopáticos inyectamos en puntos de acupuntura para iniciar una desintoxicación y una modulación de la inflamación de ese paciente, ¿sí? Y desde el punto de vista de medicina tradicional china, con hierbas chinas le damos una formulita que nos ayuda también a regular el funcionamiento. Muy seguramente ese paciente es estreñido, ¿sí? Tiene estreñimiento también, entonces hay unas fórmulas que nos ayudan a mejorar la conducción o la eliminación de las heces fecales. Podemos apoyarnos en los enemas, en los colónicos, ¿sí? O en los lavados. Entonces yo les enseño a los pacientes qué deben hacer en la casa para que iniciemos todo ese proceso de desintoxicación y de modulación de la inflamación. Y después, entonces, se comienza a estimular la regeneración de los tejidos, porque cuando nosotros limpiamos, desintoxicamos, drenamos y desinflamamos, nuestros órganos van a poder comenzar ese proceso regenerativo. Nosotros en homeopatía y en homotoxicología, que fue también lo que yo estudié en Colombia, decimos que los órganos sí se pueden regenerar, pero nosotros estamos tan tóxicos que no le permitimos ese proceso regenerativo. Claro, porque a veces pensamos que nosotros estamos totalmente desprovistos de mecanismos para desintoxicarnos. Exacto. Y no es verdad. No es verdad. Tenemos el hígado, tenemos el colon, tenemos la piel. Lo que pasa es justo lo que usted acaba de decir, que es tanto el maltrato, como digo yo, y tanto la sobrecarga de tóxicos que día a día vamos como build up, como construyendo, como poniendo capas y capas, que luego el organismo o el órgano llega a un momento en que pierde esa capacidad. Exacto, son los 5 órganos emuntoriales que llamamos nosotros, que son el tracto genitourinario, ¿cierto? Son el hígado, que se desintoxica por el tracto gastrointestinal, los pulmones, ¿sí? Y las mucosas, entonces la piel como tal. Entonces,
por ahí nos desintoxicamos, pero también hay toxinas que el cuerpo humano no es posible, no sabe cómo eliminar, entonces tenemos que ayudarle. Como por ejemplo. Como el plomo, el mercurio, sobre todo los metales pesados que se acumulan y sobre todo en el hígado, que terminan degenerándolo y causando una enfermedad, un hígado graso. Una cirrosis hepática en pacientes que nunca han tomado licor, por ejemplo. Exacto. Todos esos pacientes los vemos nosotros. Y cada vez es como este tipo de patologías que no tienen una causa específica, son más difíciles de tratar con la medicina tradicional, nada más. Porque la medicina tradicional o alopática ha sido diseñada para solamente síntomas en pequeño. Sí, has tocado un tema muy interesante porque este tema, tú que eres médico y yo que soy médico, sabemos cómo la medicina convencional se dedica solamente a controlar síntomas. Tenemos un síntoma, lo controlamos, pero cuando yo conocí hace 22 años la homeopatía y por eso me cautivó, aunque siempre fui paciente de homeopatía, fue cómo nosotros sí podemos desintoxicar el cuerpo, cómo nosotros sí podemos ayudarle a que él se limpie, se desinflame y retome su funcionamiento. Yo todos los días recibo pacientes, hoy tuve 2 niñas pequeñas con un estreñimiento tenaz, pero la alimentación obviamente no les ayuda, toman muchísima leche y la leche definitivamente inflama el intestino y genera estreñimiento, entonces lo primero que hay que hacer es, por favor, quitemos la leche y los alimentos, los carbohidratos procesados, las azúcares y todos estos alimentos que no nos dejan desintoxicarnos. Limpiar, son muy tóxicos. Sí, después entonces drenamos, desintoxicamos, limpiamos y hay medicamentos homeopáticos que nos ayudan en vez de darle un laxante que hace el trabajo del intestino, pero después se vuelve más perezoso. Hay medicamentos homeopáticos que nos regulan el funcionamiento del intestino y él retoma. Qué maravilla. Es muy importante, es muy interesante. Me encanta y de verdad espero que las personas que nos están escuchando, que seguramente muchísimas necesitan de esa ayuda y esa experticia que usted ofrece, pues bueno, que lo sigan por sus redes sociales. Yo sé que ya las han visto en la pantalla varias veces, Dr. Freddy Duque. En Instagram, En Instagram. Y también díganles sobre cómo ubicarlos en su página web. FD de Freddy Duque, integrativeclinic.com o en Facebook, Freddy Duque o M de mamá, D de dedo, ¿sí? Perfecto. Para terminar, mira, es muy importante lo que siempre le digo a todos mis pacientes. Todo el mundo lleva los carros al dealer a hacer su mantenimiento, todo el mundo, pero nosotros ¿cuántas veces nos hemos hecho mantenimiento? Porque se nos olvida, porque nuestro cuerpo es casi perfecto, él funciona muy bien, pero ya cuando lo tratamos tan mal, entonces aparecen las enfermedades, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos hecho una desintoxicación? Sí. ¿Cierto? Y piensa uno que solamente es necesario cuando ya está con todos los síntomas y toda la clínica florida, digamos, de signos y síntomas. Porque el sistema occidental de salud está basado en que nosotros solamente tratemos las enfermedades y cuando ya las cosas están funcionando mal. Pero por eso es que los chinos viven 120 años. Claro, claro. Sí, ellos se alimentan para sanarse, ellos conocen muy bien la nutrición, tienen 11.000 hierbas chinas con las cuales ellos contrarrestan. Apenas aparece cada síntoma, ellos saben si es acumulación de humedad, hay que secar, si es calor, hay que generar frío. ¿Sí? Hay que balancear. Hay que balancear, exacto. Bueno, y ya saben, lo mejor es ese concepto integral. Me encanta que incluso el centro tenga el nombre de integrativo o integrative en inglés, porque esa es la tendencia de hoy en día. No tenemos ni uno ni los otros la última palabra y como siempre, lo mejor es trabajar en equipo. Entonces, muchísimas gracias, doctor Freddy, por acompañarnos. Esperamos tenerlo muy pronto por aquí otra vez. Y recuerden que ahora nos vamos a hablar con Alfredo Urdaneta acerca de nuestros músculos, cómo ejercitarlos y cómo hacer para tonificarnos. Los invito para una próxima entrega y recuerden que, como les digo siempre, la salud y la belleza comienzan en la mesa.